Este año limitamos nuestra alegría. No encendimos el árbol de Navidad, ni decoramos las calles de la ciudad. De esta manera queremos centrarnos en la realidad palestina y mostrarle al mundo que Palestina sigue sufriendo por la injusticia que representa la ocupación israelí. No hay cierre más desolador para este año de genocidio inhumano y atroz en Palestina que la imagen del doctor Hussam Abu Sufiyya caminando hacia un tanque israelí entre polvo y escombros, con su bata y con su dignidad a cuestas. Hoy termina el año 2024 y había muchos balances pendientes que hacer, muchas cuentas que echar, muchos análisis por decir, pero aquí en la base el consenso era obvio, teníamos que hablar de Palestina. En Gaza no hay noches de paz, no hay portales de Belén, ni reencuentros familiares, ni burritos habanero, ni mesa con langostinos. No queremos aguarles la cena, creo que ustedes lo saben y piensan como nosotros y nosotras. Lo que necesitábamos es compartirles, como mejor sabemos, haciendo periodismo, este sentimiento colectivo de dolor, de rabia y también de lucha que compartimos millones de personas decentes en todo el mundo, que tenemos el corazón en Palestina. La imagen del doctor Abu Sufiyya no es la única que se nos ha quedado grabada a fuego este año. Recuerde las oficinas en llamas de la UNRWA incendiadas por soldados de Israel. Recuerden las torturas en la prisión desde Teimán, tan terribles que tuvieron que girar las cámaras de seguridad para asegurarse de que no quedaban registradas. Recuerden a Benjamín Netanyahu siendo recibido entre aplausos en el Congreso de los Estados Unidos. Recuerden las colas de la harina y el pan en Rafah, las bolsas blancas con cuerpos diminutos, las escuelas calcinadas, los barcos cargados de armas repostando en Algeciras. Si Palestina es la causa de la humanidad, la causa de Israel es la causa de todo lo inhumano. El proyecto sionista de Israel para el mundo es una extensión del colonialismo norteamericano y europeo, es su deformación, su consecuencia más atroz. Ahí, donde Asia, Europa y África se encuentran, en la tierra de los palestinos, los sionistas han instalado el más salvaje de sus propósitos, un país fanático, ultra resentido, racista, violento, violador, cobarde y asesino. El sionismo del siglo XXI es un engendro político e ideológico basado en un nacionalismo étnico y xenófobo que necesita de sociedades construidas sobre cadáveres, sobre muerte y sobre crímenes para justificarse. Hay fiestas y raves en Tel Aviv y niños mutilados en Rafah. Un proyecto que sueña con un gran Israel que borre a los árabes del mapa, que propone vidas militarizadas y el culto a Dios, al capital y al fusil. Por eso no hace falta rezarle a Yahvé para ser sionista. Se puede ser católico, evangélica, judío, ateo, demócrata, republicano, del PP o del PSOE. Para apoyar a los sionistas solo hace falta ser un miserable. Pero recuerden también que Biden ha perdido en parte las elecciones porque la gente no ha querido votar a un genocida. Que las universidades de Estados Unidos se llenaron de jóvenes organizadas como no se había visto desde la guerra de Vietnam. Que las opiniones públicas se están revelando en todo el mundo. Que reivindicarse simpatizante de Israel implica tener que decirlo bajito, ir con la cabeza baja en muchos lugares del mundo y que siga siendo así. Recuerden que un 90% de países vota contra Israel en las Naciones Unidas y que si el orden internacional ha saltado por los aires, el sur global nos puede llevar a un orden internacional nuevo y mejor. Y sobre todo, recuerden que claro que podemos hacer cosas. Presionemos para que el Estado español deje de ser cómplice con nuestro dinero público del comercio y del tránsito de armas que van a asesinar palestinos. Señalemos con nombre y apellidos a quienes tienen las manos manchadas de sangre, que no están tan lejos de nosotras. Sigamos diciendo a los palestinos en la calle, en las redes, que no están solas, que no les hemos olvidado. Apoyemos la resistencia, cada cual desde donde quiera y desde donde pueda. Acuerpemos a las activistas y a los represaliados. Y como periodistas no tengamos duda ni piedad en apuntar a los cómplices, a los tibios y a los indiferentes. Claro que la historia absuelve a quienes luchan y lucharon, no lo duden. Y también retrata a quienes permitieron este genocidio. Y ellos que no tengan ni un maldito día la fiesta en paz. Hoy despedimos 2024 en la base y por la gente decente lo hacemos también por Palestina. Bienvenidas y bienvenidos. La base.
Buenas tardes, Manu, compañero. De nuevo nos dejan aquí solitos a ti y a mí en plató para este último programa del año 2024. Cuéntame, ¿qué dicen los medios de esta Navidad bajo el genocidio de Israel? En peligro. Bueno, como decías en el editorial, no podíamos cerrar este año sin recordar cuál es la situación en Palestina mientras Occidente celebra la Navidad y celebra el Año Nuevo. Y vamos a ver hoy un ejemplo que vamos a analizar en detalle de pues un discurso que sigue siendo de complicidad con el genocidio israelí en Gaza, en los medios de comunicación, en este caso en la prensa progresista. Nuestra compañera Ina Finogénova estará en remoto también para hacernos su análisis internacional sobre las tecnologías de inteligencia artificial que utiliza Israel también para su genocidio, y contaremos con Daniel Labato, analista y experto internacional, para hablar de Palestina. Arrancamos. Dale, Rocío. La base de datos. Durante 3 meses, el doctor Hussam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan en la localidad de Beit Lahilla, al norte de Gaza, estuvo pidiendo ayuda al mundo. La última vez que pudo verse a este doctor fue el 27 de diciembre, cuando el ejército israelí irrumpió en el hospital, lo incendió y expulsó por la fuerza a pacientes y a personal sanitario. En ese momento, Kamal Adwan era la última instalación médica importante que quedaba en el norte de Gaza. El 12 de diciembre el doctor advirtió que no podían ni siquiera proveer los servicios mínimos. Espero que alguien esté escuchando, me decía Hussam Abu Safiya. Espero que haya una conciencia que oiga nuestros ruegos. Necesitamos un corredor humanitario para que el hospital pueda continuar funcionando. Pero nadie le escuchó. El hospital llevaba siendo atacado y sitiado no desde ahora, desde hace un año. Parémonos un momento a pensarlo. Un año convirtiendo un hospital en un campo de batalla. El 11 de diciembre de 2023, del año pasado, hace algo más de un año, el director del hospital declaraba que Israel había matado a 2 madres y a sus bebés recién nacidos cuando Israel atacó la sala de maternidad. La ONU confirmó esos asesinatos. El 14 de diciembre también del año pasado, el Ministerio de Salud de Gaza informaba que había 2.500 personas desplazadas que habían tenido que ser evacuadas por la fuerza de esas instalaciones. Y poco tiempo después, el 16 de diciembre también del año pasado, excavadoras israelíes aplastaron a personas que se refugiaban fuera del hospital. Según Israel, el hospital fue utilizado para albergar a terroristas, lo de siempre. La versión del Estado sionista no ha variado en este año de genocidio. Siempre hay terroristas, siempre hay sospechosos, túneles, siempre hay una excusa para seguir asesinando sistemáticamente a la población civil de Gaza. Da lo mismo que se trate de escuelas infantiles, campos de refugiados con tiendas de campaña, barrios residenciales o ambulancias. El mismo ejército israelí, el que se jacta de tener la mejor tecnología de guerra, las armas más sofisticadas, luego nos contará Ina, el que es capaz de hacer actos de sabotaje, como esa detonación remota de aquellos buscapersonas en el Líbano, ¿se acuerdan? Revienta bombas cada día a decenas, a cientos de personas. Cada hora, según Naciones Unidas, muere un niño o una niña en Gaza. Quienes a esas alturas defiendan y reproduzcan la propaganda israelí no tienen excusa. Volviendo al hospital Kamal Adwan, en mayo de 2024 el asedio continuaba. Israel bombardeó las inmediaciones del hospital en un ataque reportado por el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Tuvieron que evacuarlo, dejando a los pacientes conectados a las máquinas que no podían movilizar. Y siguió. El 24 de octubre del 24 de este año, un vídeo mostraba tanques israelíes disparando contra el hospital. Y tras el ataque, el Ministerio de Salud de Gaza dijo que 2 niños más habían muerto en la unidad de cuidados intensivos tras el fallo de los generadores del hospital y el ataque a la estación de oxígeno. Y así, ataque a ataque, el hospital intentaba volver a recomponerse como podía tras cada bombardeo. Y así llegamos a este invierno, cuando el Ministerio de Sanidad gazatí pedía ya desesperadamente a cualquier persona que tuviera habilidades quirúrgicas que se uniera al equipo del hospital Kamal Adwan. El 30 de noviembre del 24 fue asesinado el jefe de esa unidad de cuidados intensivos, el doctor Ahmed Al-Kahlout. El día después de Navidad, el 26 de diciembre, un bombardeo israelí asesinó a otra paciente y a otros 5 trabajadores, un pediatra, 2 paramédicos, un operario de mantenimiento y otro pediatra. Y el día siguiente, el 27 de diciembre, hace apenas 4 días, quedará para la historia de esta barbarie. Si están viendo las imágenes en su televisión, estarán contemplando el último paseo del doctor Abu Safiya entre los escombros de su hospital, dirigiéndose hacia un tanque de las IDF israelíes. La última vez que pudo verse a este hombre, al médico que pidió ayuda al mundo durante meses y que no la recibió.
El hospital está hoy vacío, si es que se puede hablar de que sigue existiendo ahí un hospital. Anoche los últimos 15 pacientes críticos fueron trasladados de lo que hoy es un edificio en ruinas. El doctor Abu Safiyah y su equipo estuvieron meses y meses pidiendo ayuda, como decimos. La Organización Mundial de la Salud, Amnistía Internacional, la relatora de la ONU, Francesca Albanese, los estados más poderosos del mundo y con capacidad de hacer valer el derecho humanitario permitieron que esto ocurriera, por decirlo suavemente. Suavemente, sí. Israel ha llevado a cabo al menos 136 ataques contra 27 hospitales y otras 12 instalaciones médicas en 1 año y 3 meses y ha asesinado a 500 sanitarios y sanitarias, según anunciaba hoy mismo la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la UNRWA, ha denunciado también hoy, 31 de diciembre, que han muerto 248 miembros de su equipo solamente en los últimos 15 meses. Desde el día 27, oficialmente se desconoce el paradero del doctor Abu Safiyah secuestrado por Israel, aunque varias informaciones y testigos apuntan a que se encuentra aislado en una prisión israelí y no una cualquiera. Vamos a escuchar ahora a la familia de doctor Abu Safiyah en este vídeo. Está en árabe, pero lo hemos subtitulado. Escuchen. اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 الساعة 4 مساء نحن عائلة الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان نتوجه إليكم اليوم بهذه الرسالة محملين بالألم والقلق على مصير والدنا الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأدية واجبه الإنساني. خلال هذه الفترة فقد والدي فلذة كبده أخينا إبراهيم وأصيب هو نفسه إصابة بالغة ولا يزال يعاني من آثارها حتى اللحظة، ورغم ذلك استمر والدنا في أداء واجبه بكل إخلاص. اليوم وهو قابع في معتقل سديتمان الإسرائيلي المعروف بإجرامه بحق الأسرى المسجونين فيه، حيث وردتنا شهادات من معتقلين مفرج عنهم تؤكد تعرضه للإهانة وسوء المعاملة بما في ذلك إجباره على خلع ملابسه واستخدامه كدرع بشري. إننا نناشد المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية وأخص بالذكر منظمة الصحة العالمية ومنظمة ميد جلوبال وكل صاحب ضمير حي وكل أطباء العالم بالتحرك العاجل والفوري للضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عن والدي الدكتور حسام أبو صفية قبل. Para quienes no nos vean por pantalla, les resumimos. La familia del doctor, su hijo, pide ayuda para la liberación inmediata de Abu Safiyah, que perdió a otro de sus hijos por culpa de las bombas israelíes y que permaneció aún así en el hospital trabajando. Según la cadena CNN, el médico podría encontrarse en la base militar desde Teimán, que funciona como centro de detención. Y según también la CNN, 2 prisioneros palestinos liberados este fin de semana afirman que han visto a Abu Safiyah en esa prisión y otro exdetenido escuchó que se leía el nombre del médico. Ya le dedicamos a esta prisión un programa este verano. Se la conoce como el Guantánamo israelí, con múltiples denuncias desde hace años por torturas, por malos tratos, por palizas, por violencia sexual, como reportó la ONG B'Tselem. El campo de Teimán retiene a palestinos de todas las edades, desde niños pequeños hasta personas mayores, así lo detalla la ONG Euromed Monitor. Organizaciones como Amnistía Internacional están pidiendo también la liberación inmediata de este médico y de todos los trabajadores y trabajadoras sanitarias encarceladas que se han convertido en otro símbolo de la dignidad del pueblo palestino. A esto hay que sumarle la situación de hambruna en el resto de la franja y las condiciones climatológicas del invierno, que no de la Navidad, que han llevado a la muerte por hipotermia de varios bebés. El 30 de diciembre, la agencia de noticias Wafa informaba de la muerte del 6º bebé palestino ya a causa del frío, Ali Al-Batran, de 1 mes de edad, que moría de hipotermia en el hospital de Al-Aqsa un día después de que su hermano falleciera pues por la misma causa. 45.000 asesinados, aunque se puede hablar de más de 300.000, según decía hoy el doctor Abu Guita. El 44% de las víctimas son menores de edad, siendo los niños y niñas de 5 a 9 años la categoría de edad más numerosa en asesinatos, seguidos de los de 10 a 14. Muchos miles más pueden quedar bajo los escombros. Gaza necesitaría 80 años para reconstruir todos los hogares que han sido parcial o totalmente destruidos. Hay 201 periodistas asesinados, 500 sanitarios asesinados, lo decíamos antes, 18.000 niños y niñas huérfanos. El 90% de la población de la franja está desplazada de sus hogares y también en Cisjordania el número de niños y niñas asesinados o heridos por las fuerzas israelíes y por los colonos se ha duplicado desde el pasado mes de octubre. 158 muertos y al menos 1.400 heridos según Save the Children. Parece una obviedad, pero como se preguntaba la politóloga palestina Ghada Aguil, ¿qué hacer cuando un hospital quemado ya no es noticia? Pues
evitar que así sea, intentarlo por lo menos, que los hospitales no son campos de batalla y que el personal sanitario y los pacientes no son objetivos de guerra. Parece una obviedad, insistimos, aunque no para Israel ni para sus aliados, visto lo visto. También es una obviedad que no puede bloquearse la ayuda humanitaria, ni destruir alimentos que son de primera necesidad para una población asediada, ni atacar y asesinar a trabajadores humanitarios, ni invadir y colonizar territorios y asesinar a sus pobladores. Muy obvio, ¿verdad? Pues muy obvio, solo parece para muchas personas decentes, millones, como decíamos antes en el editorial, que pensamos que Israel es un Estado criminal. También, ojo, la Corte Penal Internacional, que ha dictaminado inequívocamente, no nos olvidemos, que Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, su exministro de Defensa, son criminales de guerra. Y así es como debe contarse. Gracias. Que por cada vida palestina que debería y podría haberse salvado en Gaza, nos han puesto a prueba y hemos fracasado una y otra vez. No debemos fracasar de nuevo. Todos debemos hacer todo lo posible para salvar al doctor Abu Safiyah. Estas son las palabras de la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, recordando que los trabajadores sanitarios, que el personal sanitario ha sido sometido a torturas, malos tratos y sigue siendo asesinado o perseguido en la Franja de Gaza por el ejército israelí. La Organización Mundial de la Salud ha denunciado insistentemente a lo largo de estos meses el desmantelamiento sistemático del sistema de salud de Gaza por parte de Israel y lo ha definido como una sentencia de muerte para decenas de miles de palestinos. Pero sigue ocurriendo. La situación del doctor Abu Safiyah debe acaparar la atención de toda Europa, de todos los medios de comunicación y de todos los organismos de derechos humanos, porque si no su destino se arriesga a ser el mismo que el destino del doctor Adnan Al-Bars, asesinado hace unos meses, y de otros muchos integrantes y de otras muchas integrantes del sistema médico de la Franja de Gaza, que está prácticamente desmantelado a día de hoy. Menos mal que nos queda Olga Rodríguez. Manu, buenas tardes. ¿Cómo vas? ¿Cuánto poder tienen las palabras de Olga Rodríguez siempre que habla y cuántas cosas dejan en evidencia? Vamos, Rocío. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Hablaba Zugasti hace un momento del ataque terrorista israelí contra el hospital Kamal Adwan en Gaza y el secuestro de su director. Vamos a seguir tirando de ese hilo para analizar hoy un ejemplo del que, por desgracia, sigue siendo el tratamiento mediático habitual en Europa sobre crímenes contra la humanidad como el ataque a este hospital. Una pieza que está publicada, lo adelantaba al principio, no en El Mundo o en Fox News o en The Telegraph, sino en eldiario.es, uno de los principales periódicos progresistas de este país. Porque si ya es grave encontrarse en medios de derecha ciertos ingredientes de la propaganda sionista, que hemos analizado aquí repetidamente y ya sabemos identificar bien, mucho más grave es encontrárselos en un medio como este. Eldiario.es, noticia de ayer, 30 de diciembre, sin firma. Titular: el ejército israelí clausura el hospital Kamal Adwan en Gaza y mantiene arrestado a su director. Estados Unidos clausura 60.000 edificios en Hiroshima. Pinochet mantiene arrestado a Víctor Jara. Israel no permitirá la reapertura del hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza tras su asalto este fin de semana. ¿Quedará algo que reabrir? Y seguimos con todos los argumentos de la propaganda del genocidio en primer plano en la pieza de eldiario.es. El ejército israelí anunció este domingo que el hospital Kamal Adwan, uno de los principales centros médicos del norte de la Franja de Gaza, quedará clausurado por motivos de seguridad tras una operación militar en la que las fuerzas israelíes detuvieron a 240 personas. Atacado, bombardeado, destruido, quemado, no. Clausurado por motivos de seguridad. Es lo que dice el ejército de Israel y lo que replica eldiario.es en toda la parte inicial de su pieza. Antes de lanzar la operación, las fuerzas de defensa de Israel dijeron que permitieron la evacuación de 350 pacientes, cuidadores y personal médico a otros hospitales en un esfuerzo coordinado por el coordinador de actividades gubernamentales en los territorios del Ministerio de Defensa. ¿Cuánto se esfuerza Israel por evacuar a pacientes y médicos? Al director del hospital, por ejemplo, lo han evacuado a un lugar seguro, al centro de detención y tortura desde Teimán, el Guantánamo israelí, que está situado en una base militar en el desierto de Negev. Según la información castrense, continúa el diario.es, Israel mató a 19 miembros de Hamás. Sin embargo, el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, ofreció una versión diferente. Según sus cifras, el asalto dejó al menos 50 muertos, incluyendo personal médico y pacientes, y calificó la operación como un crimen de guerra. Ministerio de Salud controlado por Hamás, según sus cifras. Absoluta ligereza del diario.es para reproducir la propaganda israelí, pero un montón de acotaciones para informar sobre la
las cifras de personas asesinadas por Israel durante la clausura y la evacuación del hospital. Entre los arrestados se encuentra el director del hospital, el doctor Hussam Abu Safiya, a quien Israel acusa de ser un alto mando de Hamás. Según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel, la operación buscaba desmantelar una supuesta infraestructura militar dentro del hospital. Hamás utiliza instalaciones médicas para refugiarse y coordinar sus operaciones, declaró un portavoz del ejército de Israel. Después de la destrucción de varios hospitales de Gaza, después de refutarse una y otra vez la propaganda israelí que decía que debajo de esos hospitales había túneles y almacenes de armas de Hamás, que nunca encontraron nada, después de todo lo que se sabe tras más de un año de genocidio, el diario.es considera que es necesario, para informar a sus lectores, reproducir punto por punto otra vez la misma propaganda que sirve para justificar ataques contra centros médicos, algo absolutamente prohibido en el derecho internacional. Propaganda a pesar de todo. Que a lo mejor esta vez sí que es verdad, ¿no? Todo lo que dice Israel de los terroristas que hay en el hospital y las armas que hay debajo, en fin. Tras informar, eso sí, de que Amnistía Internacional pide la liberación del director del hospital, continúa el diario.es. La operación en el Kamal Adwan, porque operación no es lo que hacían los cirujanos en el hospital, que son todos terroristas, operación es lo que ha hecho Israel. La operación ha intensificado el debate sobre el uso de instalaciones civiles en conflictos armados. Qué interesante debate. Mientras Israel insiste en que jamás se escuda en hospitales y escuelas, organizaciones internacionales han condenado los ataques a infraestructuras médicas. Mientras unos dicen que ha sido un ataque indiscriminado, otros dicen que ha sido una operación. Unos dicen que son médicos, instituciones controladas por Hamás, eso sí, otros dicen que son terroristas. Unos dicen que llueve y otros dicen que hace sol. Con más de la mitad de los hospitales de la franja fuera de servicio, la clausura del Kamal Adwan, continúa el diario.es, supone un nuevo golpe para un sistema de salud al borde del colapso. Israel, sin embargo, sostiene que sus operaciones son necesarias para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y debilitar a Hamás. En un comunicado emitido tras la operación, el ejército reafirmó su compromiso de continuar con acciones similares hasta eliminar las capacidades operativas del grupo islamista. No es solo ya que el diario.es reproduzca una y otra vez la propaganda del genocidio refutada una y otra vez, informando, eso sí, de qué es lo que dice el ejército israelí. Es que hace suyos los principales términos de esa propaganda, palabras como operación o como clausura. Y es muy relevante también en este último párrafo que citábamos la forma en la que el diario.es define a Hamás, el grupo islamista. Es muy relevante porque enmarcar así la resistencia palestina, reduciéndola a una especie de fundamentalismo religioso, que encima es mucho mayor en el sionismo mesiánico fascista que tiene enfrente, y despojándola, por lo tanto, a la resistencia palestina de todo lo que tiene de lucha de liberación nacional frente a un proyecto colonial, pues es falsear absolutamente la realidad con un objetivo tan claro como miserable, porque introducir el marco de la islamofobia es una de las claves fundamentales del esfuerzo propagandístico y mediático en Occidente para disuadirnos, para disuadir a las poblaciones de que simpaticemos con la resistencia palestina. Culmina su pieza el diario.es en la misma línea que todo lo anterior. Según las FDI, el ejército de Israel, algunos de los terroristas se hicieron pasar por personal médico y pacientes y algunos intentaron marcharse en camillas y ambulancias. De un primer grupo de 21 pacientes que salieron del hospital, el ejército dijo que 13 resultaron ser sospechosos de ser terroristas, recoge el periódico Times of Israel. Según el ejército israelí, vemos que así empiezan prácticamente todos los párrafos de esta pieza con lo que dice el ejército israelí. Según el ejército israelí, los militantes de Hamás habían utilizado el hospital como escondite después de que su espacio operativo en Jabalilla se redujera significativamente y afirmó haber interrogado a unas 950 personas cerca del hospital e identificado a unas 240 como terroristas, algunas de las cuales participaron en la masacre del 7 de octubre en el sur de Israel, informa Haaretz. El ejército dijo que se incautaron muy pocas armas dentro del hospital, pero muchas fueron encontradas en los apartamentos que lo rodean. En fin. No sé cuáles serán, amigos y amigas, vuestros propósitos de año nuevo, pero algunos redactores de la progresía mediática harían bien en marcarse uno, quizá, y es dejar de zamparse con patatas y de replicar sistemáticamente todo el lenguaje y la propaganda que está sirviendo para justificar el genocidio más documentado de la historia. Bueno, este era solo un ejemplo, os lo decía al principio, del discurso mediático que, mientras aquí celebramos la Navidad y el Año Nuevo, continúa lavándole la cara a los genocidas del pueblo palestino. Entre otras piezas también de estos días, como esta de Sky News, muerto por negligencia. Un padre lamenta la muerte de su hijo por hipotermia en un campo de refugiados de Gaza.
Los niños palestinos no son asesinados por Israel, ya sea directamente bajo las bombas o empujados a la muerte por hambre o por frío, sino que mueren por negligencia de sus padres. Tú di que sí. En fin, ojalá lo que están haciendo todos estos medios con titulares como este fuera una simple negligencia. Dicen que la historia la escriben los vencedores. La historia de este genocidio en la prensa occidental la están escribiendo, desde luego, en la inmensa mayoría de los casos, los cómplices. Y los que no lo son, los que no son cómplices, o bien son vilipendiados y tachados de activistas, o bien, ¿qué son? Pues directamente son asesinados. 201 periodistas asesinados por Israel en el último año y medio, una cifra que supera a cualquier otra de periodistas asesinados en cualquier otra guerra en toda la historia humana. Desde aquí, nuestro respeto, nuestro reconocimiento y nuestro recuerdo. Esos 201 nombres deberían estar grabados en piedra en todas las facultades de periodismo de todo el mundo. Muchas gracias, Manu. No sirven la brocha gorda ni la nostalgia para explicar este presente, y mucho menos las narrativas de ficción de buenos y de malos. La única herramienta útil de momento es ser críticos, tratar de ser honestos y hacernos muchas preguntas. Aquí en La Base lo intentamos cada día gracias al apoyo de nuestros suscriptores y suscriptoras. Sigan haciéndolo para que podamos hacer periodismo. Entra en la web y suscríbete a Canal Red. Y hoy también desde la distancia, el análisis internacional de Ina Fino Génova. Todo tuyo, compañero. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Fino. Buenas tardes, compañeros. El año 2024 se acaba, faltan unas horas. El genocidio en Gaza ha seguido y sigue su curso. Suele decir Olga Rodríguez que algún día bajo los escombros de Gaza encontraremos los restos del derecho internacional. En este más de un año de genocidio, los derechos humanos fueron definitivamente enterrados por el Estado de Israel, mientras la comunidad internacional y organismos multilaterales le echaron tierrita encima, ¿no? Este es el balance del año 2024. La total erosión del derecho internacional y de lo que algunos siguen llamando por alguna razón el orden mundial basado en reglas. Solo rige una ley, una regla, la del más fuerte. El más fuerte no tiene vetos, ni reprimendas, ni sanciones, ni límites, y a medida que esa libertad de violación sin límites crece también la capacidad de daño que el más fuerte puede causar. El genocidio en Gaza son decenas de miles de muertos, heridos y desaparecidas, decenas de kilómetros de tierras ocupadas, ciudades enteras arrasadas, y también, y eso suena muy cínico, pero es lo que hay, también es un campo de entrenamiento para futuras guerras más sofisticadas, para nuevas formas de asesinar más seguras, más rápidas y relativamente baratas, formas de asesinar con alta tecnología, si me permiten. Lo que está sucediendo en Gaza es un precursor de un cambio más amplio en la forma en que se libra la guerra. Esto se lo dijo Steven Feldstein, investigador del Fondo Carnegie, al Washington Post, que acaba de publicar una investigación sobre cómo Israel convirtió Gaza en un campo de pruebas para asesinatos con inteligencia artificial. En este programa, a lo largo de todo este año, ya hablamos sobre tecnologías de vigilancia y ocupación que Israel ha estado implantando a lo largo de décadas en Gaza y que luego ha vendido por las ferias armamentísticas mundiales como tecnologías probadas en combate. Y bueno, era de esperar, obviamente, que el auge de la inteligencia artificial llegara también a la industria armamentística. Según fuentes a las que accedió Washington Post, los altos comandantes de Israel presumen de la revolución de la inteligencia artificial que está librando la denominada Unidad 8200. Es una división de inteligencia integrada dentro de las Fuerzas de Defensa de Israel. Durante años, esa Unidad 8200 se ha dedicado a tareas de espionaje masivo y hackeo desde una base en el desierto de Negev, donde las líneas de antenas captan comunicaciones nacionales e internacionales. En menos de una década lograron recopilar una base de datos amplísima con nombres, apellidos, domicilios de palestinos, así como de objetivos de infraestructura en todos los territorios palestinos.
una base de datos con objetivos potencialmente a abatir. Desde finales de 2023 la han desempolvado para básicamente borrar de la faz de la Tierra todos los objetivos que tenían marcado, y cuando esa base de datos, recopilada, insisto, a lo largo de años, se agotó, dice Washington Post que las fuerzas de defensa de Israel decidieron no rebajar la intensidad de la guerra ni por un día, sino recurrir a una herramienta de inteligencia artificial que genera centenares de nuevos objetivos adicionales en tiempo real de forma automatizada. O sea, cuando parecía que ya tenían todo hecho polvo, sacaron una suerte de app para que les indicara qué más quedaba por pulverizar, ¿no? Esa app, o más bien ese sistema de inteligencia artificial, se llama Hapsora, lo que en hebreo significa evangelio, todo muy siglo XIII, si me permiten, también nada más alejado del mundo laico y racional que nos imaginábamos para este siglo en el que estamos. La revista israelí 972 Mag ya había publicado meses antes una investigación sobre este sistema que denominó la fábrica de asesinatos masivos. Washington Post se limita a llamarlo una fábrica de inteligencia artificial que Israel desplegó en Gaza, reconociendo, eso sí, que ese evangelio en gran parte es el responsable de la enorme devastación de este más de un año, porque, bueno, aparentemente, al menos según algunas fuentes que consultan el hecho de que se trate de una inteligencia artificial, no es garantía ninguna de precisión quirúrgica. Al contrario, debido a su amplio uso, el número de víctimas del genocidio es tan elevado. Recordemos que oficialmente se habla de unas 45.000 personas, pero hay proyecciones científicas que apuntan a que el número real de muertos podría superar los 100.000. Además de generar nuevos objetivos de destrucción, la inteligencia artificial calcula de antemano el número de civiles que serán probablemente asesinados durante esas operaciones de destrucción. Es decir, las fuerzas de defensa de Israel tienen de antemano las cifras de asesinados y en función a esos cálculos deciden si merece la pena o no. Por más que digan luego que todos son Hamas en Gaza, saben perfectamente que entre ese todo es Hamas hay cantidad de civiles, porque se lo dice la inteligencia artificial, y a juzgar por las imágenes de estos 14 meses, simplemente consideran que vale la pena, ¿no?, acabar con esos civiles, y es que no piensan que ese también es un objetivo, al menos en parte. 972 Mag citaba una fuente militar en su reportaje que les dijo directamente que cuando una niña de 3 años es asesinada en una casa en Gaza, es porque alguien en el ejército decidió que no era gran cosa que la mataran, que era un precio que valía la pena pagar. Según Washington Post, en los últimos meses en Gaza los militares israelíes hasta han subido el umbral de víctimas civiles permitidas. Hablan directamente de un ratio que supuestamente tienen, ¿no? En 2014 el ejército de Israel tenía licencia para matar a un civil por cada miembro de bajo rango de Hamas. Desde 2023 esa proporción supuestamente es 15 veces más alta, 15 civiles por cada integrante de bajo nivel de Hamas. En caso de miembros de Hamas con rangos superiores, como Ismael Haniyeh, por poner un ejemplo, el número de civiles que pueden ser asesinados es exponencialmente más alto. Hace unos días el periódico New York Times también daba una tasa de cambio y era todavía más elevada. Decía que Israel había revisado sus propias reglas de bombardeo y ahora se permite asesinar a hasta 20 civiles por cada bombardeo. Más allá de esos cálculos, es difícil, realmente difícil de creer que en algún momento Israel tuviera algún tipo de reglamento o de limitación para sus ataques, que es lo que en última instancia nos intentan colar esos medios, ¿no? Pero de lo que presumen los dirigentes israelíes y su ejército no es de esos supuestos reglamentos humanistas, ¿no?, cuya aplicación podemos vislumbrar todos en Gaza, sino precisamente de estar librando una guerra con el uso de alta tecnología. Este es el cambio
sustancial que sin duda tomarán en cuenta diferentes actores, tanto benditos como malditos, parafraseando a Benjamín Netanyahu, en otros frentes. ¿Qué es lo que va a suponer esto para el mundo? Bueno, pues pueden ver las imágenes y los testimonios que nos llegan desde Gaza. Antes de terminar, les doy una guinda de ese pastel. Se informó estos días que el presupuesto estatal de Israel para el año 2025 incluye una nueva asignación masiva para esfuerzos de defensa de Israel en el exterior. Léase para la propaganda del genocidio en nuestros medios de confianza, precisamente para que esos medios de confianza nos sigan hablando sobre los supuestos reglamentos y supuestos límites que se fijan sus militares a la hora de tirar bombas o de invadir territorios. Según medios israelíes, el Ministerio de Asuntos Exteriores recibirá $150 millones adicionales para lo que se conoce como la diplomacia pública, la hasbara en hebreo. Se trata de una suma 20 veces mayor que lo que se venía asignando a esos esfuerzos en años anteriores, porque ¿en qué otra partida puede gastar decenas de millones de dólares un Estado en guerra? ¿Acaso en esfuerzos humanitarios? ¿Acaso en la reconstrucción de los territorios arrasados? No, en explicar a todo el mundo que lo estamos haciendo todo bien y quien no esté de acuerdo con nosotros es porque es antisemita, incluyendo a los miles de judíos que no estén de acuerdo por el mundo. Dad, can I ask you a question? And can you please just tell me the truth? Of course, love. Is international law real? What? Why do you ask that? I've just been looking at children getting killed, injured and starved in Gaza and no one's getting in trouble for doing it. No, love. It's not real. It's just something we tell children and adults who just watch CNN and BBC to make them feel better. Hoy contamos en La Base con Daniel Lobato, activista, analista y experto en la región. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Pues un placer estar contigo, Zugasti, con Levin también, y un saludo a todo el equipo de La Base en este día tan especial. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Es un placer tenerte aquí. Yo te quería preguntar, Daniel, en primer lugar, un análisis sobre cómo es un poco la situación interna del gobierno israelí y sobre todo de la figura de Netanyahu. Hay rumores sobre su salud, se ha tenido que posponer ese juicio por corrupción. ¿Cómo es el termómetro interno del país? Bueno, la sociedad colona israelí se va descomponiendo y se va desangrando poco a poco a medida que va profundizando en este exterminio, en este genocidio de más de un año, no solo por el más de 500.000 de colonos que se han marchado al exterior, sino internamente, ¿no? Ya vimos cómo toda esa mitológica o unicornio llamado la izquierda israelí, la izquierda sionista, desapareció porque es algo que nunca existió, no existen los colonos socialistas, por decirlo así, y al final todo el campo realmente, incluso el de los sionistas pragmáticos, si se quiere, pues prácticamente ha desaparecido, ¿no? Y porque en realidad todo el régimen israelí siempre ha necesitado a Netanyahu, ¿no? Desde el 7 de octubre del 23, Israel le necesita, Estados Unidos le necesita y Europa le necesita, y vimos como toda aquella retórica inicial de los primeros meses del genocidio, dando una explicación a la masacre en base a que era el gobierno más extremista de la historia israelí, era todo muy burdo, ¿no? Era como querer dar una explicación basada en eso, cuando en realidad el alma mater de un colonialismo de colonos es lo que estamos presenciando, es expulsar o exterminar a los nativos, no hay otra cosa ahí. Entonces, ¿quién se puede confrontar con ese desafío, con ese reto por parte de una colonia que está amenazada existencialmente en una guerra existencial que también los nativos se juegan su guerra existencial, ¿no? Y lo que estamos, ya digo, presenciando a gran escala es la representación del sionismo cuando comenzó en 1948, expulsando a casi 500.000 antes de la constitución del régimen israelí en el 48 y casi otro 500.000 después en los meses siguientes hasta casi el 49, ¿no? Y entonces, fíjate que
Netanyahu tiene una mayoría parlamentaria muy precaria, ¿no? Eso siempre se ha hablado y como queriendo poner el foco en que quizás fuera posible que hubiera otra mayoría parlamentaria diferente y por tanto que esto se detuviera, como buscando soluciones dentro de la sociedad israelí. Y no, eso no se ha producido porque realmente nadie quiere reemplazar esta maquinaria. Podría haber negociaciones, por ejemplo, por esos llamados liberales israelíes, Yair Lapid o Benny Gantz o Naftali Bennett, que todos están manchados de sangre y todos tienen grandes asesinatos, crímenes en su historial, pero en todo caso no quieren, digamos, quedar para la historia, como sí está dispuesto a quedar Netanyahu en esa promesa que le hizo al morir a su padre, ¿no? De que iba a ser el redentor de la colonia israelí, a su padre cuando estaba moribundo. Entonces, bueno, en esa delgada línea roja que se mueve Netanyahu, de quedar para la historia como un gran villano de la historia, los grandes genocidas del pasado, no voy a dar nombres, pero bueno, podríamos decir muchos, o quedar un gran héroe para el régimen israelí porque consigue llevar a cabo la gran misión de expulsar o exterminar a millones de palestinos y por tanto asentar la colonia para el futuro en un horizonte luminoso y conseguir incluso, pues como los padres fundadores de Estados Unidos, grandes genocidas de las naciones indígenas, de las llanuras y de las montañas norteamericanas, pues bueno, con unas ciertas manchas en su historial, pero ya digo que ese reto lo afrenta Netanyahu. Entonces, bueno, al resto de líderes israelíes les tiemblan las piernas de cómo, digamos, gestionar esto, ¿no? Un gueto de Gaza en el cual han arrojado más de 6 bombas atómicas de Hiroshima o Nagasaki, más de 100 kilotones en bombas, y eso no hay nadie que esté dispuesto más que en esa huida hacia adelante Netanyahu. Y bueno, pues tiene estos problemas de salud, parece que tiene un cáncer benigno de próstata, también su mujer está comenzando a ser investigada, Sara Netanyahu, parece que el juicio lo quieren aplazar porque al final todo va, digamos, confluyendo a una gran tormenta perfecta de qué ocurre si a Netanyahu hay que reemplazarle. ¿Quién asume el reto de ponerse ahí en esa gestión de las riendas de un genocidio ante la humanidad, ante el resto del planeta, etcétera? Entonces, bueno, es muy posible que se lo aplacen por esos supuestos problemas médicos, de salud, también porque, bueno, su mujer también tiene hasta incluso COVID. En definitiva, la cuestión es que las fracturas internas en la sociedad israelí y en las otras sociedades agresoras que podemos identificar con Estados Unidos, con Europa, pues se van profundizando esas grietas, esas fracturas y entra en una espiral aún mayor de crisis en la que nadie quiere ponerse en el escenario de gestionar esto, ¿no? No había un camino, un túnel en el cual se entraba, pero no se desconocía la salida de ese túnel. Ese túnel va a ser el desplome del régimen israelí, pero en todo caso ellos siguen explorando si cabe la posibilidad de expulsar a esos millones de palestinos o incluso exterminarles y acabar como héroes, en este caso Netanyahu como un gran héroe. Bueno, eso es lo que está ahora en juego en toda la dinámica interna de la sociedad israelí y por tanto, bueno, yo creo que le van a preservar hasta el último momento, como se preservó a los líderes sudafricanos del apartheid, hasta el último momento a Peter Botha, etcétera, ¿no? Buenas tardes, Daniel. Muchísimas gracias por estar en la base en un día como hoy. Un placer saludarte desde aquí, un placer escucharte, como siempre. Hablabas hace un momento del colapso del régimen israelí. Has escrito también, en una línea similar a la que lo ha hecho Ilan Pappé, afirmando que Israel está acabado y que en muy pocos años lo veremos. Te lo leí hace unos días. Te quería pedir que nos expliques esto. Resulta un poco inimaginable, ¿no? Es como pues, los años más duros del régimen sudafricano, con las matanzas de Soweto, etcétera, los años 80, o las masacres del demócrata de Gaulle en Argelia en los duros años 50, tras el levantamiento, la revolución argelina en el 55 y 7 años durísimos de revolución y de masacres, ¿no? Por parte de Francia en Argelia, donde había metido 1 millón de colonos, donde se había apropiado del 80% de la tierra argelina útil. Imaginemos lo que es eso en un país eminentemente árido como es Argelia a partir de una latitud determinada. Entonces, bueno, es Israel, hay que identificar lo que es, y es una colonia de colonos europeos, después de distintos países del mundo también, asentada, impuesta
por invasión contra los nativos y, por tanto, por desposesión, despojo de la tierra, etc. Y tenemos que mirar en la historia cuáles son las condiciones de posibilidad para que una colonia sobreviva en esa tesitura. Y tenemos ejemplos exitosos, lamentablemente, como son los regímenes coloniales de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, quizá el más benévolo de todos ellos, que fueron exitosos porque la demografía nativa era poca, era escasa, contra la afluencia constante, incesante de colonos europeos y además la superioridad técnica militar, con la cual no podían desgastar a los agresores, a los invasores, a los colonos, ¿no? Y tenemos ejemplos en el otro extremo. Ya he nombrado el de Argelia, ya digo, tras 132 años de colonización, en 1830, la rendición firmada por los nativos argelinos. Bueno, se han firmado rendiciones también sucesivamente en distintas colonizaciones. También los palestinos lo hicieron en los llamados acuerdos de Oslo. Es normal que los nativos a veces firmen rendiciones ante un poder militar mayor, pero en todo caso, al final, después de décadas, después de una lucha vital, ¿no?, como también mantienen los palestinos, pues los argelinos se deshicieron, porque al final hay una serie de factores, como también se deshicieron los angoleños de los portugueses, los ecuatoguineanos de los españoles, en fin, hay muchos ejemplos en el otro extremo por el cual las colonias de asentamiento de colonos han fracasado, ¿no? Y también tenemos la de Sudáfrica, donde la minoría blanca que gobernaba con ese régimen de apartheid, de masacres, etcétera, pues al final tuvo que renunciar en gran parte, no del todo. A Sudáfrica le falta una descolonización profunda, pero en definitiva, más o menos se llegó a esa igualdad democrática de todas las personas un voto en todo el territorio, del Atlántico al Índico libre Sudáfrica, ¿no? Un poco como del río al mar libre Palestina. Entonces, los factores, no me quiero extender mucho, pero los factores que determinan las condiciones de posibilidad de una colonia de ese tipo, pues fundamentalmente es cómo es la demografía nativa en relación con la demografía invasora o colona y cómo es la resistencia que ofrecen esos nativos frente a los invasores. Ese es el primer factor. Y luego, segundos factores, ¿cuál es el coste para la metrópoli? En este caso hay que entender tanto a la sociedad agresora israelí como a la metrópoli estadounidense, europea en su conjunto, que es la que no hay una única metrópoli, es en su conjunto las dos grandes sociedades occidentales, Estados Unidos y Europa, las que lo sostienen y las que sostienen, por tanto, este genocidio y dan una asistencia ventilada en lo económico y en lo militar al régimen israelí. Y, en tercer lugar, el contexto geopolítico, ¿no? El cambiante contexto geopolítico, regional, internacional. Entonces, la primera gran cuestión, y es la determinante, es la demografía palestina y su resistencia. Y esa es la que influye posteriormente las otras dos, ¿no?, en los costes que tiene que acabar pagando las sociedades agresoras, la israelí, en este caso la europea y estadounidense también. Y como hemos visto, y es algo que nunca se da, es un dato que nunca se da, primero, la anomalía de una pequeña colonia europea en medio del corazón árabe, fracturando, digamos, lo que se llama el oriente del occidente, el Mashriq del Magreb, por la mitad, porque era un plan así decidido por el Imperio Británico, y por tanto eso es una anomalía que no tiene, digamos, a generaciones vista, no tiene ningún lugar. Pero es que he hablado de la demografía, y la demografía es algo de lo que nunca se habla precisamente en los medios. Y si vemos la demografía nativa palestina en los tres trozos que conforman Palestina, el trozo llamado Cisjordania, el llamado Gaza y el llamado Israel, esos tres trozos son lo que conforman Palestina, pues los nativos son casi 8 millones, mientras que los israelíes son, digamos que oficialmente 7 millones de colonos israelíes, pero habría que descontar 1 millón que siempre viven fuera y otro más de medio millón que se han marchado desde el 7 de octubre. Estamos hablando de algo más de 5 millones, quizás 6 siendo generosos. Eso a una generación vista está acabado. Pero ya digo, con este levantamiento, como vimos en Argelia, como hemos visto en otros procesos, el genocidio es la última etapa del fracaso colonial, y eso es lo que estamos percibiendo. No va a poderse sostener. Cada día, cada minuto que los palestinos aguantan en sus carpas, en sus tiendas de campaña, en la playa, aguantando el frío, los embates del mar, en sus tiendas de campaña, cada día que eso ocurre en Europa, en un país europeo, bajo esas sonrisas de los que gobiernan los países europeos, o en Estados Unidos bajo la sonrisa del señor Naranja Trump, se va agrietando y se va fracturando algo, ¿no?, hasta
hasta determinado punto de que, como decíais antes, el sur global va a acabar no dando un apoyo de un colonialismo benévolo de algunos derechos humanos a los palestinos, sino incluso, como en el pasado, un apoyo abierto a la lucha armada, a la resistencia, porque lo dice también la ley internacional. Eso va a acabar llegando y se va a acabar fracturando ese sostenimiento que a una colonia demográficamente inferior, anómala en medio de una mayoría demográfica nativa, va a suponer ya no a una generación, sino a pocos años. Yo creo que en 5 años máximo, Israel, aunque nos resulte extraño, habrá desaparecido. Daniel, muchísimas gracias por la lucidez, que tengas buena salida y entrada de año y ojalá en el 25 tengamos algo mucho que celebrar en Palestina. Espero y seguro que sí. Muchas gracias a vosotros y un feliz año nuevo para vosotros. Un abrazo, compañero. Bueno, pues llegamos al final del programa y os vamos a dejar con un tema de Asala que se llama The Natives, los nativos. Hasta el año que viene, muchísimas gracias por estar ahí.